Bendiciones, mis hermanos, estamos acá otra vez, esta vez comenzando un segundo libro de los profetas post-exílicos. Como dijimos cuando comenzamos el libro de Ageo, vimos que los profetas menores se dividen en pre-exílicos, exílicos y post-exílicos. En este caso, los post-exílicos son Ageo, Zacarías y Malaquías. Vamos a estar comenzando hoy el libro de Zacarías, que es escrito, por supuesto, como dijimos, después de que el pueblo regresa del cautiverio babilónico. Y nos demuestra un poquito la situación, la realidad religiosa, política que el pueblo tenía al regresar. Uno de los detalles interesantes que estamos viendo con esto, y yo quiero que esto dejarlo para que pienses en esta perspectiva teológica, es que el cautiverio, que fue un juicio que Dios envió sobre su pueblo por el pecado del pueblo, de la idolatría, no resolvió del todo el pecado. Es importante que entendamos esto porque si el cautiverio hubiese sido la respuesta que en realidad erradicó el problema del pecado, entonces no tuviéramos la necesidad del Mesías. Por lo tanto, el cautiverio sí fue un juicio que Dios envió, pero no resolvió del todo el pecado. Y eso es lo que nos demuestra a nosotros la presencia de 3 libros proféticos post-exílicos, que aunque el pueblo regresó y Dios extendió su misericordia sobre ellos, no se resolvió el problema del pecado de una manera total. Eso lo resuelve Cristo en la cruz. Por lo tanto, es necesario que entendamos que hay todavía una expectativa mesiánica, una promesa mesiánica después de que el pueblo regresa del cautiverio. Uno de los pasajes que tenemos en el Nuevo Testamento, que como dijimos también es todavía periodo del segundo templo, es el pasaje de Lucas, cuando Jesucristo recién nacido es llevado al templo para el acto de la purificación, que ahí en el templo estaba Ana y Simeón, 2 personas mayores, ancianos, que esperaban la consolación del Señor. Y nos demuestran que en el pueblo hebreo había una expectativa mesiánica de que el Mesías iba a venir. Quiere decir entonces que ese juicio que Dios trajo a la nación producto del cautiverio no resolvió del todo el pecado. Y por esa razón vamos a ver en el libro de Zacarías ahora cómo es que de alguna forma, quizás también apocalípticamente hablando, porque Zacarías tiene mucho contenido apocalíptico, que dicho sea de paso, Apocalipsis es un libro, la literatura apocalíptica es un estilo literario que se desarrolla en el tiempo del exilio, mientras el pueblo está en Babilonia, mientras el pueblo se tiene que enfrentar a la cultura babilónica, persa, empiezan a descubrir este género literario que es de origen persa y empiezan a escribir libros que tienen que ver con este tipo de género. Que encontramos Zacarías, un género post-exílico, y después tenemos en el Nuevo Testamento también Apocalipsis, aunque en la literatura que no es canónica, que no es parte de la Biblia, vemos también en otra literatura de la época bastante libro y literatura apocalíptica en ese sentido, que nace, por supuesto, a lo largo y a raíz de esta influencia medo-persa, babilónica, donde los judíos se exponen cuando tienen que salir al cautiverio. En esa cantidad de visiones, contenido apocalíptico, una de las cosas que encontramos acá es un llamado de Zacarías, el profeta, a que el pueblo vuelva al camino correcto, a que el pueblo vuelva al arrepentimiento. Pareciera que estamos viendo el mismo patrón que se repite una y otra vez en todo el Antiguo Testamento con Israel. Un pueblo que Dios escoge por elección divina, que lo hace florecer en Egipto, que el pueblo lo saca de Egipto con mano poderosa, que es pecador, que falla en el desierto, que Dios nunca lo abandona, que de alguna manera u otra sigue trabajando con ellos, les concede la tierra prometida, el pueblo vuelve a fallar, después les trae jueces, el pueblo vuelve a fallar, Dios les da reyes, el pueblo vuelve a fallar, y así vemos un patrón repetitivo. Van al cautiverio, regresan del cautiverio, el pueblo vuelve a fallar. Vemos este patrón que se repite una y otra vez en toda la historia bíblica. Lo que no vemos es a Dios abandonando a su pueblo. Dios siempre está ahí, Dios siempre perdona, restaura y siempre hace un llamado al arrepentimiento, que es lo que estamos viendo ahora en este caso del profeta Zacarías. Una vez más, profeta post-exílico, que nos está demostrando también que el exilio no resolvió del todo el problema del pecado. En el capítulo 1, los versículos del 7 al 11 de Zacarías, dice la palabra del Señor: a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que habían en la hondura,
y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Vemos acá en todo esto un llamado a la idea o la necesidad de volverse a Dios. Es interesante que cuando encontramos en este capítulo 11, en este capítulo 1, versículo 11, que estas personas que fueron a recorrer toda la tierra, que fueron de alguna manera a ver lo que estaba pasando, regresan diciendo al final que toda la tierra está reposada y quieta. En otras palabras, el punto es: ya se acabó el cautiverio, ya regresamos, ya estamos en nuestra tierra. Sin embargo, hemos dejado a Dios a un lado. Muchas veces en la tranquilidad, muchas veces cuando no hay persecución, cuando las cosas van bien, cuando todo está a color de rosa, después que sale el sol, cuando se acaba la tormenta, entonces tendemos a bajar la guardia espiritualmente y a olvidarnos del Señor. O quizás ya no oramos con tanto fervor, o quizás ya no buscamos a Dios con tanta ímpetu como lo hacíamos antes. Y esto es una figura de lo que está viendo en este sentido el profeta Zacarías en esta visión. Después del cautiverio, después que clamaron a Dios, después de oraciones como aquella de Daniel, diciéndole a Dios, al Señor: por la cuenta de Jeremías estamos prontos a volver, acuérdate de tu pueblo. Después de todo eso, después que el pueblo viene, regresa, se construye el templo, se construye la ciudad, los muros, empezaron a descuidar un poco la parte espiritual y empezaron a caer en la pasividad. Uno de los grandes problemas en la vida cristiana es la pasividad. Uno de los grandes problemas que entorpecen nuestro crecimiento espiritual es la vida pasiva. Es lo que se conoce como ese tiempo de estancamiento en la vida cristiana, donde uno no avanza, donde uno siente que la vida cristiana no va en aumento. Y muchas veces eso tiene que ver con nuestra propia la forma en la que nos acercamos a la vida cristiana, la forma en la que vivimos la vida cristiana en medio del tiempo cómodo, la comodidad. Eso es un enemigo grande en la fe cristiana. Yo creo que nosotros estamos llamados a volvernos a Dios, a estar más cerca de Dios cada vez, a medida que nos damos cuenta de que la vida se está tornando pasiva, de que la pasividad está entrando por la puerta. Se requiere cada vez más, cuando Dios a veces nos hace entender por el Espíritu Santo que hay cierta pasividad, y se requiere que nosotros renovemos las fuerzas y hagamos algo para salir de esa pasividad que puede ser mortal o puede ser un periodo de estancamiento, de pérdida de tiempo en la vida cristiana. Y eso es lo que Zacarías está viendo acá en ese sentido, con esta visión que tiene de ángeles que están recorriendo la tierra y están viendo básicamente esto en Israel, una cierta pasividad. No sé cuál sea la condición de tu vida en este momento, pero si en tu vida hay cierta pasividad, yo creo que sería un momento bueno para pausar este video, analizarte un poquito en tu vida cristiana y decir: bueno, ¿cómo estoy yo en mi vida cristiana? Hay cierta pasividad en mi vida, estoy acostumbrándome un poquito a los medios que están alrededor mío, estoy de alguna manera descuidando ciertas disciplinas en mi vida cristiana por el simple hecho de que ha tocado mi puerta la pasividad y le ha dejado entrar y todo está bien. A veces Dios manda a nosotros cierta adversidad, a veces Dios nos permite atravesar por el valle de sombra de muerte, porque en la adversidad nosotros podemos o tendemos a acercarnos más a Dios y a buscar más de Él con un poquito más de fervor y con un poquito más de ímpetu. Y de hecho tenemos el caso de Job, que podemos ver al final de la historia de Job, que Job reconoce que ahora sus ojos ven a Dios por cuanto de cierta forma ha pasado por todo lo que pasó, por todas las vicisitudes que ha pasado. Por lo tanto, eso es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. Cuidado con una vida pasiva. Cuidado cuando todo va bien. Cuidado cuando las cosas van caminando por el curso normal y no se hace tan necesaria o tan impetuoso la necesidad de buscar al Señor, de orar, de mantener un tiempo de oración con el Señor. Por eso es importante una vida disciplinada en lo que conocemos en la historia o en la fe cristiana como disciplinas espirituales. La importancia de mantener un rigor en mi tiempo de oración, en mi lectura de la palabra del Señor, en mi búsqueda con el Señor a diario. Todo eso es necesario para mantener una perspectiva adecuada en el tiempo de la pasividad. Lo otro que encontramos acá es el versículo 12 al 17,
cómo es entonces que viene el consuelo de parte del Señor. Cuando dice, respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolarán Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Acá estamos hablando un poquito acerca del consuelo que hay para la nación de Israel, donde Israel está regresando al cautiverio, donde Dios permitió, y esto es interesante porque a veces esto puede crear un problema en nuestra cosmovisión teológica. Dios permitió soberanamente que por mediación de otras naciones el pueblo de Israel pasara por el sufrimiento, pasara por el cautiverio, pasara por la esclavitud, fueran masacrados, fueran destruidos. Sin embargo, Dios juzgó a estas naciones también por el pecado que ellos hicieron. Y la pregunta que uno hace, bueno, ¿cómo es posible concebir en mi mente de que Dios usa a una nación para llevar a cabo su juicio, que es malvado, obviamente, con el caso de Israel, y al mismo tiempo después Dios los inculpa por las mismas cosas que Él los mandó a hacer, o por las mismas cosas que Él los instó a hacer? Y esto, por ejemplo, pone en el caso, la perspectiva que estamos hablando acá, es la perspectiva en la que se encontraba Habacuc, cuando se da cuenta de que el pueblo de Israel está mal, de que el pueblo de Israel necesita el juicio de parte del Señor, pero no puede concebir que el juicio venga por uno peor que ellos. Cuando le dice a Dios, a Habacuc, a Dios, muy santo eres para ver el mal. ¿Cómo es posible que tú nos vayas a castigar con los babilonios que son peores que nosotros? La idea acá pasa igual. ¿Cómo es posible que Dios usó a los babilonios y los países alrededor para castigar el pecado de la nación de Israel y después culpa a estos países de haber ido contra su pueblo? Y la respuesta se la da Dios mismo a Habacuc cuando le dice, la razón es que estas personas no están haciendo esto para la gloria de Dios. Ellos están haciendo esto por su propio deseo, para enriquecerse ellos mismos, para darse un nombre, para darse ellos mismos gloria. Y en ese sentido, aunque yo estoy usando eso con un propósito para bien en la disciplina de ustedes, también voy a culpar estas cosas. No es posible entender la mente del Señor. Sin embargo, esto me recuerda a un pasaje que está en Santiago, cuando dice Santiago que nadie es tentado por parte de Dios, porque Dios no tenta a nadie. La tentación viene cuando de la propia concupiscencia humana somos seducidos y caemos, y entonces es que fallamos y venimos delante del Señor. El punto es el siguiente. Aquí lo que encontramos en lo que se conoce en teología como el compatibilismo, donde el hombre es 100% responsable de sus acciones en un mundo caído, pero al mismo tiempo en nuestra responsabilidad y en la forma en la que nosotros llevamos a cabo nuestras acciones en el mundo caído, al mismo tiempo Dios obra sus propósitos eternos en medio de nuestras decisiones malas que tomamos. Y esto es algo que vuela la mente humana desde el punto de vista de la forma en la que Dios obra. El pueblo de Israel, volviendo al caso de lo que tenemos en cuestión, estaba condenado al cautiverio por el pecado. Iban a pagar por el pecado y Dios se lo prometió. El medio que Dios usó para traer el pecado, para pagar el pecado, fueron los babilonios. Sin embargo, cuando los babilonios fueron a conquistar Jerusalén, en el año de cautiverio, no lo hicieron llegando, vamos a darle gloria a Dios porque vamos a acabar con este pueblo para que el nombre de Dios se glorifique en que Dios está castigando a este pueblo. Esa no fue la actitud. Llegaron diciendo, acabemos con este pueblo porque nuestros dioses son más grandes que estos dioses y vamos a destruir para siempre esta nación para que nuestros dioses funcionen. En ese sentido, estaban los babilonios completamente equivocados porque la gloria siempre es de Dios. Sin embargo, Dios permitió su equivocación y permitió el cautiverio para juzgar el pecado de ellos, pero ahora todavía queda pendiente juzgar la arrogancia y prepotencia del pueblo que Dios utilizó para eso. Así funciona el Señor. Dios no usó a los babilonios y después los castigó por algo que Él mismo los usó y los tentó a hacer.
No es así. Es como Santiago dice, los babilonios fueron responsables cuando en su propia concupiscencia se fueron allá a atacar al pueblo de Israel y destruirlo. Sin embargo, en el propósito y el plan de Dios, Dios estaba obrando todas estas cosas para lograr su verdadero propósito soberano sobre el pueblo de Israel. Y esto es lo que estamos viendo acá en este sentido, en el caso de este consuelo que Dios está trayendo ahora al pueblo de Israel. Ustedes fueron objeto de destrucción y los países vecinos acabaron con ustedes. Es verdad. Sin embargo, mi ira contra ellos está mucho más grande. Es mucho mayor. Porque la forma en la que ellos vinieron, aunque fue algo que yo utilicé, no fue la forma correcta. No fue la manera adecuada. Ellos son culpables por lo que están haciendo. Esto nos llama a pensar un poquito en nuestra vida. De que cuando nosotros somos objeto de injusticia, cuando estamos pasando por cosas en la vida que no entendemos lo que está pasando y se nos acusa, se nos trata injustamente y pedimos a Dios justicia, aunque Dios pudiera estar haciendo algo con nosotros para moldear nuestro carácter, para parecernos cada vez más a Cristo, es importante también que entendamos que estos medios que Dios usa, si están haciendo cosas desagradables y equivocadas, Dios también se va a encargar de ellos en algún momento determinado. Por eso es que yo creo, o esto mejor dicho, le da razón a lo que dice la palabra de Dios cuando Cristo dice que o cuando Pablo dice que todas las cosas ayudan para bien, porque aún así las cosas malas que nos pasan en nuestra vida, cuando pensamos desde el punto de vista humano que son injusticias, Dios se encarga de tornarlas para bien en sus propósitos eternos, aunque los medios por el cual estas cosas nos suceden o vienen a nosotros son medios malvados. Dios no es culpable del mal. Dios no es responsable del mal. Sencillamente Dios permite que ciertas cosas o personas o reinos, países, en su maldad y en su mentalidad caída, hagan cosas por su propia concupiscencia, ya sea que sean buenas o sean malas, para llevar a cabo sus propósitos divinos, en este caso. Si son malas las cosas que estas personas hacen, Dios se encarga entonces después de cumplir con ellos o de darles a ellos lo que ellos se merecen. Y esto es lo que vemos, como dije ya, en esta porción del libro de Zacarías. Vemos acá a Zacarías trayendo un consuelo sobre una nación que está acabando de regresar, que todavía tiene enemigos alrededor, vivos, y están pendientes y las memorias están frescas de las cosas que estas personas nos hicieron. Y Dios está diciendo, no se preocupen por ello, ya yo terminé, yo con ustedes como país cumplí, ustedes ya pagaron el juicio del cautiverio, ellos que fueron en medio por el cual esto sucedió, les toca pagar ahora, porque no lo hicieron de la manera correcta. Y ahí es donde quiero que entendamos, si estamos en Cristo, Dios se encarga de traer la adversidad a nuestra vida con un propósito para bien, aunque los medios por el cual Dios lo trae no muchas veces nos parecen que son los medios más apropiados desde nuestro punto de vista. Y las personas que Dios trae en nuestra vida y que usa para estas cosas, en algún momento Dios se encarga de juzgarlos y de llevar a cabo su propósito con ellos. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es entender que independientemente de la forma en la que Dios nos haga atravesar por el valle de sombra de muerte, el propósito es para bien. Cualquier injusticia que se llevó a cabo en el proceso, Dios se va a encargar de, a su tiempo, cobrarla y de llevarla y de satisfacer su justicia en cierto momento. Y por último, quiero que veamos también acá, al final ya en el capítulo 2, versículos del 1 al 13, que básicamente es todo el capítulo, cómo es que Jehová habla un poquito de la gloria de este pueblo, cuando dice, alcé después de mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y el otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviaré a él, a las naciones, me enviará a las naciones que os despojaron, porque el que os toca la niña de su ojo, porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová.
y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti, y Jehová poseerá a Judá su heredad, y en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. La idea acá está en el plan profético mesiánico que Dios tiene con esta nación, y que muchas veces también tiene con nuestra vida más adelante en cuanto a la aplicación de todo esto. El pueblo está regresando del cautiverio. Estamos hablando acá de un ángel que va a medir la tierra, a medir la ciudad. Y el mandamiento es: no hay murallas, no hay puertas. La cantidad de gente que va a estar en esta ciudad, la prosperidad en cuanto a población de esta ciudad es tan grande que no hace falta que haya murallas, que haya pueblo. El mismo Dios protegerá a la nación. Por supuesto, esto es una visión profética del concepto del pueblo de los redimidos saliendo del seno del Mesías en la ciudad de Jerusalén. Esto tiene que ver, por supuesto, con la salvación de que Israel, desde que Dios estableció a la nación de Israel en Génesis 12, tiene el propósito de ser el canal por el cual vendría el Mesías para ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Esto es lo que estamos viendo acá ahora. Dios ha purificado a su pueblo, Dios ha traído a su pueblo bendición, Dios ha traído a su pueblo la manera de que el pueblo pueda ser más santo delante de él, con el propósito de ese pueblo traer la salvación y la bendición universal para todas aquellas personas de todo pueblo, lengua y nación, como más adelante se describe en el libro de Apocalipsis. Desde el punto de vista personal, nosotros estamos acá y somos parte de esta bendición. Estamos de alguna manera adorando al Señor, al mismo Dios que viene y ha venido a lo largo de este linaje mesiánico de Israel, de la tribu de Judá. Pero desde el punto de vista en cuanto a la vida personal de uno, es importante que entendamos que muchas veces la bendición de nuestra vida fluye hacia otros después que Dios ha lidiado y tratado con nosotros. Así mismo como el pueblo de Israel necesitaba un juicio de pecado, un castigo por el pecado, una purificación como nación, el regresar del cautiverio, porque si bien dijimos al principio que el cautiverio no resolvió el problema del pueblo con el pecado, algo sí podemos decir: el cautiverio resolvió de una vez y para siempre el pecado de la idolatría. Aunque el pueblo siguió pecando de alguna manera, lo que sí podemos ver es que la idolatría, eso de dioses paganos entrando a Israel, más nunca existió. A lo largo de todo el tiempo del Antiguo Testamento, de todo el tiempo del periodo entre los dos testamentos y de todo el tiempo del Nuevo Testamento, hasta el año 70, encontramos que el pueblo de Israel más nunca adoró a Baal, más nunca adoró a la diosa Acera, más nunca levantó lugares altos, y siempre fue un pueblo monoteísta. Si algo limpió de una vez y para siempre el cautiverio en el pueblo de Israel, fue el pecado de la idolatría. No a la perfección, porque eso lo logra Jesucristo. Pero el punto donde yo quiero llegar es el siguiente: Dios muchas veces nos hace pasar por el fuego de las tentaciones y las pruebas y del juicio para quitar de nosotros ciertas cosas, de manera que podamos ser de bendición para los demás que de alguna forma u otra están en nuestro camino. Como el pueblo de Israel fue de bendición, o iba a ser de bendición, según se profetiza acá en este capítulo 2 de Zacarías, cuando Dios traiga la bendición sobre Israel, que va a ser de bendición para las demás naciones. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. El pueblo de Israel no podía dar la bendición que no tenía. Necesitaba desesperadamente ser juzgado, ser limpiado, ser purgado de sus pecados para poder ser de bendición a los demás. Igual pasa muchas veces en nuestra vida. Hasta que nosotros no aprendamos a sacar de nuestra vida, o mejor dicho, hasta que Dios no saque para siempre de nuestra vida lo que nos sirve, nosotros no vamos a poder ser un canal de bendición para los demás. Y lo más importante de todo eso es que gracias a esa limpieza del cautiverio sobre el pueblo de Israel, y gracias a esa promesa del pueblo de Israel, nosotros podemos venir ahora también a adorar a esa Jerusalén, a ese Sión, por la obra de Jesucristo. Porque el Mesías, la verdadera bendición del pueblo de Israel, el Mesías no era solamente para las 12 tribus de Israel. Es para toda persona que cree en Cristo, redimido y escogido desde antes de la fundación del mundo, de todo pueblo, lengua y nación. Y eso incluye a toda persona que profese el nombre de Cristo desde la primera venida de Cristo hasta el día de hoy, en cualquier país del mundo. Y si me estás escuchando y tú eres una de esas personas, pues también esa bendición es para ti. Gracias a eso, nosotros podemos venir a ser parte de esa multitud que se habla ahí,
que no requiere, por lo tanto, que haya murallas ni puertas, porque es tan grande que no se puede contar. Tú y yo somos parte de esa multitud gracias a la obra de Jesucristo. Por lo tanto, es importante que entendamos a manera, aplicándolo hacia el pueblo de Israel, el castigo de ellos trajo nuestra salvación en Cristo. El castigo nuestro, o ya aplicándolo un poco más a nuestra vida personal, el castigo nuestro o la limpieza de los pecados nuestros trae una mejoría en nuestra vida que sirve de bendición para aquellas personas que están alrededor nuestro. Por lo tanto, no tomes en baja estima cuando Dios hace cosas en nuestra vida para limpiar cosas, para sacar cosas de nuestra vida que no se parecen a Cristo. Y muchas veces estas cosas son limpiadas y sacadas por medio del sufrimiento. Que Dios te bendiga.